Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del pecado que cometieron unos seres en el Antiguo Testamento. En el libro de Judas nos da una pauta para entender lo que le pasó a esos seres al momento de cometer un pecado en contra de Dios. Y es ahí en donde tú tienes que ver qué pasa con tu vida cuando pecas. Cuando haces un acto malo delante de la presencia de papá, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a acontecer? En el libro de Judas nos da esa enseñanza. Ahora la pregunta es, ¿sabes qué seres cometieron pecado en contra de Dios? ¿Y cuál fue el destino de esos seres? ¿Y sabes cuál fue el pecado que cometieron? Descúbrelo con nosotros, esto es la verdad revelada en la Biblia. El libro de Judas nos habla de unos seres que cometen pecado. Nos habla de prisiones eternas en donde están encerrados esos seres a causa de lo malo que hicieron delante de la presencia de papá, a causa de preferir alejarse de su hogar y entrar en una zona de pecado. En la mitología griega hay un lugar que se llama el Tártaro. El Tártaro, dice la mitología griega, que es más profundo que el Hades. El Hades, bien tú sabes que es el lugar donde reposan los muertos. El Tártaro es más profundo. Es más profundo, dice que tiene niveles de oscuridad a su alrededor y paredes de bronce. Es una prisión. En la mitología griega, el Tártaro está habitado por unos titanes que Zeus es el que mete a esos titanes. Pero esto de la mitología griega y el Tártaro no está muy lejos de estar en las escrituras. ¿Por qué? Porque Judas nos da esa pauta. Acompáñame al libro de Judas para que tú comprendas de dónde viene esa parte del Tártaro que te maneja la mitología griega y cómo es que el Señor encerró a sus hijos en ese lugar, en un lugar de oscuridad, guardados ahí por la eternidad. Acompáñame al libro de Judas. Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y ahí es donde vemos, dice prisiones eternas. En el libro de Pedro, en una de las cartas del apóstol Pedro, maneja algo similar también, donde dice que a los ángeles los encerraron en prisiones y en el infierno. Y la forma en la que lo describe Pedro y en el texto original, traducido quiere decir también el Tártaro. Entonces, esa mitología griega está muy relacionada con esta parte de la escritura. Solo que tú sabes, la mitología griega es eso, son mitos. Pero lo que nos está hablando Judas de lo que le pasó a esos seres no es una mitología, no es un mito, sino es una realidad. En donde seres celestiales, ángeles, cometen un pecado en contra de papá, abandonan todo de ellos por irse a cometer un pecado, lo cual nos indica que el pecado te aleja de la presencia de papá, el pecado te quita de tu zona de hábitat en donde está Dios y te aparta de todo eso. Acuérdate que Jesús vino a librar a la humanidad del pecado, a quitar las ataduras de maldad que existían a tu alrededor. Cuando dice la escritura en Judas que estas personas, estos ángeles están en prisiones eternas,
en el libro de Pedro, en una de las cartas, dice lo mismo, pero haciendo referencia a que están encadenados, ahí guardados, con grilletes. Jesús vino a liberar cadenas, a romper cadenas para que no estuvieras en una zona de pecado y no te atara tu pecado. Estos ángeles están atados al pecado y el Señor los dejó ahí, guardados hasta el día del juicio. Dice prisiones eternas. Tú tienes la oportunidad de liberarte de esas ataduras. La cuestión es que lo quieras hacer de ese modo. Ahora, estos ángeles están encerrados en el Tártaro o en esas prisiones eternas, llenos de oscuridad, plagados de una oscuridad donde no hay nada. Solo están ellos esperando a ser condenados por lo que cometieron contra papá. Ahora la pregunta es, ¿qué pecado es el que cometieron esos ángeles para que estén guardados en esas prisiones? ¿Lo sabes o no lo sabes? Acompáñame al libro de Génesis. Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. El pecado que cometieron estos ángeles, y dice Judas que se despojaron de su dignidad por ir a pecar, está bien claro. ¿Cuál es el pecado que cometieron estos seres angelicales? Tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Dice, los hijos de Dios vieron hermosas a los hijos de los hombres y van y las toman para sí. Después dice más adelante en la escritura que a causa de esas relaciones sexuales, a causa de que copularon los ángeles con los humanos, nacieron esos gigantes y esos héroes de renombre que hasta este tiempo se conocen. En la mitología griega hay semidioses. ¿Por qué? Porque en la mitología griega los dioses tienen relaciones sexuales con las mujeres humanas y a causa de eso salen seres semidioses. También hay una parte en donde te maneja los nefilins, que son los hijos de ángeles con mujeres humanas. En cualquiera de los dos casos, todo eso está relacionado con lo que estaba pasando aquí. Te hablan de los nefilins y son esos hijos de ángeles. Y en la escritura te dice que los ángeles sí tuvieron hijos con las mujeres humanas. Entonces, ese pecado de despojarse de su dignidad, dice Judas, de apartarse de la presencia de papá por ir a cometer un pecado, te va a apartar por completo de la presencia del Señor. Esos ángeles cometieron eso y ¿qué fue lo que pasa? Van y quedan encerrados en un lugar apartado, esperando el juicio eterno. Dice Pedro, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Sabemos que Dios es amor, sí. Pero si tú estás peque y peque en contra de la presencia de papá, va a llegar un punto en donde se acaba esto y el Señor voltea el rostro. Imagínate, en el Antiguo Testamento los únicos que eran considerados hijos de Dios eran los ángeles. El pueblo de Israel, el pueblo del Señor, no era hijo de Dios, eran el pueblo escogido del Señor, pero Dios no les dice hijos o no son considerados como hijos de Dios. En Génesis nos habla de los hijos de Dios, pero los ángeles. En el libro de Job nos habla de los hijos de Dios, pero también de los ángeles, que son los únicos que eran hijos de Dios. Hasta que viene Jesús, somos llamados ahora sí nosotros hijos de Dios. Y a sus hijos, papá no nos perdonó, porque pecaron, y los dejó ahí guardados a que esperen el día del juicio final. ¿Cuántos años llevan encerrados esos ángeles esperando el juicio? Tan solo de la venida de Jesús a este tiempo ya van más de 2000 años.
¿Cuánto tiempo pasa desde la creación, desde el pecado de estos ángeles hasta este tiempo? Y siguen ahí guardados esperando. Estos ángeles es diferente a lo que pasó con los ángeles que siguieron a Lucifer. Los ángeles que siguieron a Lucifer es otra cosa, y estos ángeles que se bajan de su dignidad para ir y tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres es otra historia. Son partes diferentes, no es lo mismo. Aquí el Señor los está juzgando por lo que cometieron, porque se despojaron de todo para poder tener relaciones con las mujeres. Y tú sabes que a papá la fornicación y todo ese tipo de cosas no es agradable delante de su presencia. ¿Cuál es el pecado que cometen los ángeles? La relación sexual. ¿Cuál es el pago de esos ángeles por ese pecado? Estar guardados en prisiones eternas. ¿Hasta cuándo van a ser juzgados los ángeles? Hasta el día del juicio del Señor. Hay una parte en la Escritura que dice el día terrible de Jehová, el día que sea el juicio para todas las naciones. Es el día que también va a ser el juicio para esos ángeles, cuando se les va a dar una condena por lo que hicieron. Ahora, Pedro nos decía que fueron mandados al infierno en prisiones eternas. Judas dice que están en prisiones eternas. La mitología griega dice que el Tártaro es una parte más profunda del Hades, del infierno, con prisiones también, en donde van a quedar pues los que son condenados, pero que están esperando esa condena, que es lo mismo que está pasando con estos ángeles. Están esperando una condena. Con esto te quiero decir que todo lo que ves a tu alrededor, aún en cosas de mitologías, de mitos, hay algo que siempre toman de la Biblia para ponerlo ahí. Hay muchos seres mitológicos que, si tú lees las Escrituras, están basados en algún personaje de la Biblia. Entonces, todo siempre va relacionado con una parte de la Escritura, sin darse cuenta, queriéndolo hacer o no queriéndolo hacer, pero siempre hay una referencia de la Biblia en cada cosa que tú ves a tu alrededor. Por eso, siempre tienes que tener los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos, pero para el mundo espiritual, para que tú puedas comprender lo que papá te está hablando en todo momento. Acuérdate que el Señor habla por medio de lo que sea. Por medio de lo que tú menos te puedas imaginar, papá puede venir a hablarte. Por eso, si a estos ángeles el Señor no los perdonó por el pecado que cometieron, es tiempo que tú empieces a tener una plena comunión con papá, pero de una forma verdadera, conforme a la voluntad de Dios y no conforme a lo que tú quieras tener. Por eso siempre escucha el mensaje que Dios trae directo de su corazón para tu vida. Gracias por ver este video. Te invito a que, si todavía no estás suscrito, te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones. La verdad revelada en la Biblia son consejos que vienen de parte del corazón de Dios para tu vida.